Ok, ya estamos integrándonos otra vez. Ok, ya ahorita estoy solicitando, a ver que hagamos que dure más tiempo esto. Vamos a cambiarnos en la siguiente sesión a uno sin límite para que podamos no tener interrupciones, es un poco más práctico, ¿sí? Ok, entonces ya tengo ahorita modificado los perfiles como directamente de este usuario. Voy a salirme y ahora voy a entrar como Mario. Es necesario que para que esto funcione tienen que salirse completamente del perfil y entrar nuevamente, si no los cambios no los van a poder ver reflejados. Ok, ya entré y vean cómo ya no puedo agregar, no puedo modificar datos, ¿sí? Si quiero ver catálogos, solamente puedo ver catálogos. No puedo ver acumulados, no puedo ver fiscales, no puedo hacer reportes, ni tampoco generar procesos de la nómina. Entonces, de esa forma, tenemos directamente la información protegida y el uso para que no tengamos ningún usuario que nos vaya a hacer algo creativo y nos vaya a echar a perder la operación. ¿Sí? Ok. Bien. Ya tenemos entonces la parte de los perfiles. Vamos al siguiente proceso. Una vez que ya tenemos nosotros los perfiles de usuarios creados, ahora tenemos que verificar los parámetros de la nómina. Estos parámetros de la nómina son importantes porque van a ser cómo vamos a determinar los cálculos de nuestro sistema, cómo los va a hacer. Entonces tenemos esta sección de configuración en donde tenemos el tipo de nómina, los días de pago, los días del año y así como los cambios que se van a realizar para todas las nóminas, cómo van a afectar y se van a modificar, tanto en el proceso anterior como el nuevo. Entonces vamos a ver el módulo de parámetros de la nómina, que tenemos los parámetros generales, las cuotas de IMSS y las retenciones de IMSS. Vamos a verlo en el sistema. Vamos a meter al sistema. Listo. Ok, nos vamos a ir como administrador, porque obviamente el usuario no tiene permiso. Vamos a meternos como administrador. Solamente el administrador es el que va a permitir los permisos y también hacer los cambios. Uy. Ok. Vamos a entrar a la nómina. Y ahora nos vamos a ir a los parámetros de la nómina. Ok, cerramos las ventanas que tenemos. Ya tenemos ahí los parámetros del sistema. Ahora nos vamos dentro de herramientas, parámetros de la nómina. Ok, dentro de estos parámetros de la nómina, esta es la base más importante para poder nosotros gestionar nuestras nóminas. Si hay algún error de cálculo, aquí es donde tenemos que irnos al origen para poder corregirlo. Tenemos el número de la nómina. Hay veces que no hacen cortes anuales y esta nómina va secuencial. La manera de cómo identificar si su nómina va correcta, chequen ese número secuencial. Los días de pago, tenemos los días de pago que son 15.2083. Recuerden que los días de pago va a función del periodo de la nómina. Por ejemplo, son 365 días entre 12. Este es mi factor mensual, que es 30.4. Si esto lo dividimos entre 2, este es el factor quincenal. Este es por el redondeo de la calculadora, pero es 15.2. Entonces, este es el factor que tenemos que tener identificado. Si va a ser semanal, tenemos que dividir este entre 2 periodos y es 7.6, que es mi factor de nómina semanal. Ahora, ¿cuál es la periodicidad que yo tengo? Tengo la periodicidad, vamos a cancelar la calculadora, y tenemos la periodicidad que puede ser diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, presión al saldo o decenal. Es importante que cada vez que ustedes generen una nómina,
tienen que hacer una empresa por cada tipo de nómina, por lo que vieron que el parámetro de la nómina es general, no podemos mezclar trabajadores. Ejemplo, si yo tengo una nómina donde tengo trabajadores de planta que son semanales, entonces va a ser una empresa para la nómina semanal. Si yo tengo la oficina en esa misma empresa, pero a la oficina les pago de manera quincenal, entonces voy a tener otra empresa en donde tengo mis trabajadores con cálculo de forma quincenal. Si yo modifico estos valores o los mezclo, el sistema se va a confundir en los factores para los cálculos mensuales que yo tenga que hacer. Tenemos lo que es el primer día de la nómina. Por ejemplo, esta nómina va a correr del 1, aquí lo tenemos abajo, al 15 de enero. Entonces, mi primer día de esta nómina va a ser el 1 de enero. Tenemos los días al año, que son los 365. Recuerden que es importante estos días por el factor que tenemos de cálculo. Por ejemplo, si yo solamente les voy a pagar 15 días de nóminas, tenemos ¿cuántas nóminas al año? Ok, vamos a ver el cálculo de las nóminas. Son en total 365, son 365 entre 12. Este es el factor mensual que vimos. Pero ¿qué sucede si este cálculo, vamos a ponerle más decimales para que no tengamos ahí un detalle raro. Pero ¿qué sucede si yo tengo al revés? 360 días que yo les voy a pagar entre 12. El factor mensual es de 30. Pues vamos a ver el efecto si yo les pago solamente 15 días. Son 15 días por 24, que son las quincenas. Les voy a pagar 360 días. Quiere decir que le estoy dejando de pagar 5 días al trabajador. Por eso es importante que nuestro periodo anual siempre sean los días del año, porque es el cálculo que vamos a tomar para el cálculo de impuesto anualizado y también verificar de qué inicio y qué término vamos a tener. Entonces, estos son los factores que tenemos que calcular. Ahora, los días a la semana, son 6 días a la semana. ¿Cuánto es el tipo de cálculo? Si lo tenemos anual, mensual o ajustado. Estos cálculos los vamos a ver para el cálculo del ISR y el subsidio. Cuando veamos la siguiente semana, la siguiente sesión, perdón, la parte del subsidio, vamos a ver en qué momento cambia esto y por qué es importante identificarlo. El salario mínimo de la zona, lo que es la UMA, el tipo de cálculo para el subsidio, con devolución o sin devolución, lo vamos a ver directamente en un tema aparte. En el caso de lo que es la nómina, si esta nómina que van a utilizar ahorita va a ser especial o normal. Cuando es una nómina normal, son todo lo que tenemos de nómina, como seguro social, vacaciones, prima vacacional, pero cuando es una especial es cuando vamos a trabajar con lo que es el PTU y lo que es el aguinaldo. Aquí nos dice también si queremos incrementar sueldos a mitad de nómina. Yo les recomiendo que por política no lo hagan. Solamente hagan un acuerdo en donde tienen que hacer todos los aumentos de sueldo a partir del siguiente corte de nómina. Porque si no, después hace un lío con los cálculos que nosotros vamos a tener en nuestro registro. El sistema lo es automático, pero a veces nosotros nos perdemos por ahí. Ok, las tablas del sistema que vamos a tomar ya están automáticas, que es ISR. Aquí tenemos las que son mensuales. Aquí tenemos las tablas del ISR anual. Tenemos las tablas del subsidio al empleo. Tenemos lo que es el salario diario integrado. El calendario para vacaciones. Ahorita vamos a ver los calendarios. Y tenemos también cómo vamos a calcular el ISR. Si va a ser de acuerdo a la ley del artículo 30.4 o en base a los días del año. Siempre es en base a ley del ISR. El porcentaje de límite inferior de localidad, que es el 5, en los parámetros de previsión social, que es el límite de UMA, que son 7 veces, y nos dice aquí si queremos nosotros incluir el límite por excepción del ISR, ese no va habilitado. Ok, ¿qué pasa con vacaciones? Si queremos en vacaciones nosotros desglosarlo. Ok, Lisbeth, aquí básicamente nos va a afectar en los cálculos para pago del cálculo con UMA. En algunas percepciones o deducciones si aplica UMA y otros no. Si gustas, podemos después ver un ejemplo cuando hagamos una aplicación, cómo es como nos va a afectar directamente el cálculo de la UMA. Recuerden que la UMA solamente son unidades de medida. Estas unidades de medida lo hicieron a raíz de la confusión que había
porque recuerden que existía una discrepancia. La gente decía, es que el salario mínimo es de 102 pesos. Nadie come con 102 pesos, pero realmente no era lo que ganaban, porque ganan más, simplemente es una unidad de medida. Entonces, están generando el salario diario, porque los cálculos de ISR, pero la parte de Infonavit y Seguro Social, algunos datos nos van a tomar también los cálculos de UMA. Entonces, es una unidad de medida nada más. Entonces, vamos a ver en qué afecta y toma como UMA y qué toma como salario para lo que es el salario diario. Ok, tenemos también lo que es la siguiente opción. Vacaciones de prima vacacional. Desglosa el pago de vacaciones en el recibo. Si quieren que aparezca en el recibo como vacaciones, lo activamos para que aparezca. Si no, simplemente lo desactivamos. Si quieren que el sistema, cuando cumpla el periodo de vacaciones, automáticamente se las calcule, aquí lo podemos hacer. ¿De qué forma? En base al cumplimiento de que ya cumpliste el año o el vencimiento de vacaciones. Recuerden que por ley ya no podemos acumular vacaciones, tienen que ser pagadas o tomadas en el año, ya no son acumulativas. La jornada de trabajo son por horas, también aquí viene el cálculo. Recuerden que hace el factor del cálculo del salario y lo divide por días para que lo pueda tener. De esa manera tenemos el precio por horas. Ok, tengo una duda de Alejandro, que viene en caso de una periodicidad catorcenal, cómo queda configurado. Aquí me comentas los días de pago, ahorita te paso el dato, hacemos una conversión. Les voy a pasar una tablita de cuáles son la conversión, de cuándo aplica, de cuándo es quincenal, catorcenal, mensual o bimestral. ¿Les parece? Y este dato solamente lo van a calcular aquí. Si va a ser catorcenal, lo que tienes que hacer, Alejandro, es que tienes que dividirlo. ¿Cuántas catorcenas tienes entre los 365 o 66 días? Y es como sacas el factor catorcenal, ¿sí? Para que al final te dé 365 días del año. ¿Ok? Bien, vamos a ver los datos de recibos electrónicos. Aquí van a ser algunos importantes como la periodicidad. Si no se timbra no genera lo demás. Cuota de INSS, estas son las que nos publican directamente las hojas, el sistema ya las tiene. Solamente lo que llegamos a modificar es algunos casos en donde el patrón llega a absorber más por lo que es el riesgo de trabajo y también algunas aportaciones que hace el obrero, pero estas son las que manda de ley. Tenemos también el tipo de cálculo del salario diario integrado. Mucha gente me dice, oye, me está calculando mal el ISR porque mi salario diario integrado está incorrecto. Ahí tenemos que ver qué tipo de salario diario tienen. Por el sistema lo hacemos bimestralmente porque toma el bimestre anterior para hacer el acumulativo. Puede ser manual, en donde ustedes hagan el cálculo manual, o puede ser en base a lo que es el salario variable de la nómina. El que viene el sistema es el bimestre anterior. También para hacer los dos tipos de cálculos, unos son para el IMSS y otros son para el salario diario integrado. Entonces, para la retención del IMSS es sobre el salario diario, no sobre el total de percepciones, y para lo que es la parte del variable del salario diario es sobre los días del calendario. Por eso es importante que tengamos muy bien el calendario de los días de pago, porque si no nos van a faltar días y ahí vamos a tener una discrepancia sobre los salarios. También si queremos que se descuente lo que es la falta de ausentismo por enfermedad y maternidad, recuerden que aquí tienen que ver la política que ustedes van a trabajar con el empleado. Unas las paga directamente el Seguro Social, por el cual deben de ser descontadas para que ustedes no las paguen. Las que son del primer periodo, ustedes no las descuentan y ustedes las pagan como tal. Pero aquí también es la política que tenga cada una de las empresas como esté operando. Entonces, esto es básicamente los parámetros de la nómina que nos van a dar la guía para todo el cálculo que nosotros vamos a trabajar en nuestras nóminas. Si hay un error, ahí es donde tenemos que ir para poder verificar que el cálculo haya sido correcto o no lo tengamos correcto. Entonces, vemos los parámetros de la nómina, donde tenemos ya configurados los parámetros. Y ahora tenemos que ver los catálogos. Los catálogos que nosotros tenemos son los que van a partir para capturar la información.
En esos catálogos, nosotros vamos a meter toda la información que se va a utilizar para poder hacer el proceso. ¿Cuáles son? Departamentos, puestos, clasificaciones, trabajadores, percepciones y deducciones, las tablas del sistema y lo que es el catálogo de calendarios y también el tipo de faltas. Aquí es donde vamos a partir para poder identificar cada uno de ellos. Ok, vamos a ver el catálogo de departamentos. El catálogo de departamentos se va a utilizar para describir cuáles son los departamentos de la empresa y también nosotros podemos utilizarlo para meter una cuenta contable en caso de que nosotros vamos a integrarlo con COI. Podemos ahí nosotros definir directamente cuál es cuál es directamente el centro de costos. Entonces ahí lo podemos hacer por centro de costos. Yo puedo indicar el centro de costos, cuál es el que yo puedo de alguna manera identificar y puedo tener para hacer la interfase y pueda tener un centro de costos. De tal manera que pueda saber cuánto fue de sueldos de mi presupuesto del área de sistemas o el área de ventas. Ok, tenemos también las clases de riesgo. Cada uno de los puestos va a tener una clase de riesgo. El patrón debe de considerar en base al artículo 196 de la Ley del Seguro Social. Esto principalmente viene en su hoja de alta y viene el riesgo. Entonces, ahí van a poner la clase de riesgo, si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, y nos va a decir cuál va a ser el porcentaje que vamos a aplicar y debe de ser capturado directamente en los parámetros de la nómina, donde viene la cuota INS, en la parte de los registros patronales. Vieron cuando configuramos nosotros la alta del sistema, que viene ahí el registro patronal, entonces ahí tenemos que poner el riesgo de trabajo que estamos nosotros considerando para poder tomar en cuenta la información que nos va a calcular para el pago de las cuotas de INS. Vamos a recordarles dónde está. Vamos a pasarnos al sistema. Tenemos la configuración, parámetros del sistema. Y en la parte de registros patronales, aquí tenemos el riesgo de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí viene el registro patronal y aquí tenemos el riesgo de trabajo. Este es el que lo tenemos global, pero también en los trabajadores van a tener ustedes el riesgo de trabajo por cada puesto. Entonces vamos a ver ahorita también que en el trabajador tiene cada puesto un riesgo de trabajo y lo podemos integrar. Ok, entonces tenemos ahí los parámetros, lo que es los registros IMSS y nos vamos. Ok, tenemos el catálogo de clasificaciones. En el catálogo de clasificaciones aquí podemos manejar clasificaciones para sacar reportes o también hacer un incremento de salarios o un reparto de utilidades por filtros. Entonces, este nos va a servir para poder hacerlo de una manera más rápida. Entonces, tenemos la clave de la clasificación. Tenemos, por ejemplo, administradores de patrón, tenemos de confianza, sindicalizados. Puedo tener nóminas y de esas nóminas puedo separar cuáles son de confianza y cuáles son sindicalizados. Entonces me va a servir a mí, básicamente, esta opción para nosotros tener la facilidad de identificar cuáles son directamente los factores que nosotros podemos identificar para reportes. Entonces, esa es una característica que tenemos. Bien, tenemos también lo que es el catálogo de trabajadores. Dentro del catálogo de trabajadores vamos a poder dar de alta, modificar o dar de baja el trabajador de las empresas que vamos a trabajar. Pero hay algo que es importante aquí. No solamente es importante lo que nos dice directamente el sistema, sino tenemos que enfocarnos a dos situaciones. Hemos visto aquí que todo va directamente enfocado a las leyes del artículo del Seguro Social. Tenemos también aquí otra pantalla en donde van directamente las cuotas IMSS. Tenemos también lo que es el impuesto para la devolución. Entonces son dos personas a las cuales, dos entes a los cuales tenemos que darle respuestas. Una, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos pide ciertos requisitos que debe de cumplir mi expediente para cada trabajador y otros requisitos que tengo de Hacienda. Entonces, estos son los requisitos que yo tengo directamente con la Secretaría del Trabajo que me pide. Si yo tengo una revisión por parte de la Secretaría, nos va a solicitar esta información de forma secuencial.
Debemos de armar el expediente por cada trabajador de la siguiente forma. Tenemos que poner su acta de nacimiento, su CUR, su currículo vitae, su solicitud de empleo. Debe de estar llena directamente con su propia letra, puño, con una tinta azul, firmada por el trabajador. No usamos ya tinta negra porque al momento de hacer una fotocopia, pues obviamente no sabemos cuál es el original ni la copia. Tenemos que tener cartas de recomendación, por lo menos 2, en las cuales debemos de cotejar la veracidad de las mismas. Tenemos que tener una constancia en antecedentes no penales en caso que sea necesario, dependiendo del tipo de puesto o posición que tengan. Un examen médico, antes también no era necesario, pero ahorita por lo de la pandemia, sí les recomiendo que tengan un examen médico para cualquier tipo de situación de contingencia. Tenemos que tener su copia de su aviso, constancia de inscripción del RFC. Si no tienen su RFC con homoclave, no van a poder ustedes timbrar ese recibo. Entonces es importante que tengan su inscripción correcta. Su número de seguro social, su alta de seguro social, su credencial de lector o INE tienen que ser actualizada. Recuerden que tienen vigencia también la CINE, entonces vean por favor que sea la actualizada. Tenemos que tener el comprobante de domicilio, debe de ser con una antigüedad no menor a 3 meses. La sesión anterior me comentaba una persona, oye, pero si cambia de domicilio, lo que yo te recomiendo que te quedes con el anterior por cualquier situación que tengas después, que prender en caso que se llegue a dar una situación legal ante el trabajador. Tenemos el contrato individual del trabajador firmado, debe de ser tanto por el patrón como el trabajador. Las constancias de estudio, título, cédula profesional, tenemos que verificar la facultad de profesión, el oficio, algún examen de admisión que le hicimos, algún examen de conocimientos, algún psicométrico, todo debe estar en el expediente. En caso de tener un crédito con Infonavit, tenemos que tener la constancia de retención de Infonavit. Tenemos que tener también, en caso de que tengamos algún descuento por otro concepto, porque la empresa llega a tener, por ejemplo, una pensión alimenticia. Y también tenemos que tener el nombre y los datos del beneficiario del trabajador en caso de muerte. Tenemos otro escenario en donde tenemos trabajadores de menores de edad. Estos deben de contar con la siguiente documentación: una constancia del grado último de estudios, la cual debe ser secundario o bachillerato, una carta de autorización por parte de los padres de su tutor, también debe de ir firmada en original y llenada con tinta azul. Y se tiene que corroborar esta información. Ya no se está dando este tipo de acciones, pero posiblemente se van a encontrar un caso que va a ser por ahí importante. Ok, una vez que se personaliza que la alta y ya tenemos que trabajar, no solamente esa es la información que tenemos que tener el trabajador, tenemos que tener más información, tenemos que tener los certificados de las incapacidades médicas. Recuerden que ya vienen un número foliado. Cuando veamos nosotros lo que son las faltas, ahí vamos a ver dónde van a registrar el folio de la incapacidad. El convenio del fondo de ahorro en caso que exista, las modificaciones y cambios de salario, las modificaciones y actualizaciones al contrato individual del trabajo, las actas administrativas si existen. Aquí les recomiendo, metan una política en donde deben de tener un código de ética y de confidencialidad también, en el cual si no está cumpliendo, entonces levanten las actas administrativas necesarias, porque de esa manera también se van a proteger ustedes. Tienen que verificar los reportes de desempeño, esto es como salud y higiene, el cumplimiento de funciones por iniciativa propia, el comportamiento individual y colectivo, las implementaciones de mejora que llegó a hacer en procesos que desempeña, algún examen periódico que denote sus capacitación, sus capacidades, y tenemos que poner en qué escalafón realmente está. Esto es lo que se conoce en sistemas de certificación ISO como lo que es el análisis de competencias. Realmente cuáles son sus habilidades, y de esa manera, teniendo ustedes esta información, pueden proponer algún aumento de sueldo o un cambio de puesto. Es parte del expediente. Tenemos que tener los avisos presentados hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso que se den, los finiquitos y liquidaciones laborales en caso que se presenten, la carta de renuncio o despido, cual sea el caso, en caso de fallecido, pues, su certificado de función, el registro de inasistencias y permisos también. Deben de tener ahí todo su registro en cuáles fueron, cuántos permisos tuvieron, cuántas faltas tuvieron, también lo deben de tener ahí para cualquier tipo de situación legal. Tienen que tener una breve descripción y función de lo que son en la organización.
Desafortunadamente, muchas empresas todavía no cuentan con un perfil de puestos. En ese perfil de puestos tienes que poner cuál es la función que vas a desarrollar, cuál es su descripción y cuál es su responsabilidad. Aquí también yo les recomiendo que tengan de cada puesto que van a contratar un perfil y ese perfil que lo tengan bien identificado se los firme el trabajador. De esa manera, en una situación de incumplimiento que tengan que levantar una acta administrativa, pues ya tienen argumentos para decir que ellos sabían cuál es el puesto y están incurriendo en una falta administrativa. Además de los documentos, también deben de tener los comprobantes de pago de sueldos originales de trabajo directamente para hacer pagos de Seguro Social, Infonavit, todo lo que es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Es muy, muy importante que se cubra la obligación de que se tienen que pagar al trabajador. Aquí hay una discrepancia. Lo que dice el seguro, la Secretaría del Trabajo es que el trabajador debe tener una copia de su recibo y debe estar firmando de que está de acuerdo con que se le está pagando eso correctamente. Pero también por la parte de Hacienda dice, tiene que darle la notificación de que su recibo electrónico fue entregado directamente al trabajador. Entonces, por un lado nos dice la contabilidad electrónica y todo el esquema electrónico que ya no vamos a usar papel, pero por la Secretaría del Trabajo sí es obligatorio tener papel. ¿Qué es lo que nos pide que tengamos? Los recibos de nómina timbrados, el comprobante de pago de aguinaldo, el comprobante de las vacaciones y prima vacacional, su recibo de PTU, sus comprobantes y otras remuneraciones, si es que es el caso, como comisiones, algunas prestaciones que tengas. El reporte de las nóminas, tenemos que incluir el cálculo ya sea semanal o quincenal. Tenemos que tener el expediente también de la emisión mensual anticipada, bimestral, porque los pagos son bimestrales algunos, con la parte del IMSS, del Infonavit. También tenemos que tener el comprobante del pago de impuestos de la nómina. Esto sale directamente de un reporte de nómina que tenemos ahí de impuestos. El pago de la retención desde el ISR de sueldos y salarios. Y en el caso de que sean honorarios honorarios por asimilados a salarios, también. Entonces, esto es lo que tiene que tener el expediente directamente del trabajador. El sistema tiene lo que es un alta de trabajador. Tenemos directamente los datos generales. Tenemos el estatus. El estatus tenemos el siguiente. Alta, que es cuando vamos a trabajar, y va a estar activo. Cada vez que genera una nómina, le va a generar un recibo. Tenemos el de baja. En ese básicamente no se va a incluir en los cálculos de la nómina, ni tampoco va a salir en los reportes, pero este recibo es de alguna manera se va a eliminar hasta que hagamos un corte anual. Vamos a ver que cuando hagamos el proceso del corte anual, tenemos que tener el mes anterior, el año anterior, no eliminar esta información para cálculos de PTU. Tenemos la licencia, en este caso es que el trabajador faltó, pero es con un permiso acordado. No se calcula nómina, pero no tenemos un finiquito o una baja que tener que hacer. Tenemos el de finiquito, que indica que se ha sido finiquitado por la empresa. Al generar el siguiente periodo se cambia a baja. Entonces, genero en el periodo actual finiquito y ya cuando paso a la siguiente nómina me va a aparecer como estatus de baja. Cuando es un reingreso, identifica que el trabajador reingresa a la empresa y bueno, tenemos toda la información para llevar acumulados y llevar también su historial. La alta de trabajador, en la alta de trabajador tenemos los siguientes datos. Tenemos directamente su sueldo diario que vamos a tener, su sueldo por hora, nos lo va a usar el sistema, la fecha de aplicación en la cual va a empezar a trabajar, la forma de pago, la base del salario diario y el banco. Vamos a ver que tenemos también la base de cotización ante el Seguro Social, tenemos fija, variable o mixta, y dependiendo del tipo de base de contratación, es como vamos a calcular lo que es el salario diario. Vamos a meternos al sistema para poder ver los datos del trabajador en vivo. Ok, aquí tenemos nuestros catálogos y vamos a ver los catálogos. Tenemos que primero vamos a ver el catálogo de departamentos. Este es el catálogo de departamentos. Aquí yo ya creé el departamento de ventas, su cuenta contable para mi centro de costos, donde lo voy a trabajar. Tenemos aquí el calendario de puestos. Aquí tenemos mi calendario de puestos. Y en este calendario de puestos tenemos cada puesto. Y en esta parte del puesto tenemos
su sueldo, salario diario, el salario máximo que vamos a tener, y tenemos aquí lo que es el riesgo de trabajo. Aquí lo ponemos la clase, ya vimos qué clase va a tener el puesto. Podemos hacer que cada puesto tenga un riesgo o por lo podemos hacer, ¿sí? Ok, vamos a ver que después de los puestos tenemos las clasificaciones. Entonces las clasificaciones tenemos sencillo, solamente la clave y la descripción. Aquí no hay nada más que identificar. Ok, bien. Vamos ahora a verificar ya el alta del trabajador. El alta del trabajador tenemos la siguiente información. Tenemos aquí un trabajador. En este trabajador tenemos la siguiente información para poder generar. Vamos a ver uno que ya di de alta. Entonces, en este que yo tengo aquí, tenemos lo siguiente. Ok, tenemos lo que es el nombre, el apellido paterno, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, su cédula su registro de IMSS, el sexo, y aquí tenemos el RFC. El RFC debe ir como clave. El sistema nos puede generar uno, que nos dice aquí, que es uno que es en base a la alta del sistema. Nos genera el RFC, toma las iniciales, la fecha de nacimiento y nos lo da. Pero si yo quiero hacer así, y como vimos en el requisito anterior, que no tengo yo su homoclave correcta, entonces lo que va a pasar es esto. Me está diciendo que este RFC no está inscrito hacia el SAT, por lo cual nos va a marcar un error de timbrado. Vamos a poner uno correcto. Y lo vamos a validar. Algo hice mal aquí. Ok. Y ahí nos dice que efectivamente sí estoy registrado y yo existo en el SAT. Entonces, esto es una de las cosas que tienen que checar cuando den de alta directamente a sus trabajadores, porque es un requisito mínimo. Tenemos el CUR también. El CUR lo genera directamente por el sistema. Dice que si quieres generar este CUR o no, aquí validen el CUR que es el correcto. Aquí seleccionamos la clasificación, previamente los que dimos de alta, ya los tenemos aquí. El departamento, ya los tenemos creados anteriormente. El puesto, ya los creamos anteriormente. La causa de baja no está porque está como alta, se va a calcular su nómina y se fue alta el primero. Su fotografía, su salario, aquí nos dice por el puesto que le asignamos, nos da el salario. Podemos nosotros agregar aquí otro salario, pero recuerden que aquí vamos a tener la base. Por ejemplo, si yo quiero hacer un incremento, nos daría un estatus a partir de cuando es un incremento, pero no va a ser un incremento, solamente voy a calcular el salario diario. El tope va a ser el que yo puse del puesto. Si yo digo que este quiere ganar 700 pesos, me dice que es mayor al puesto. Pues por eso tenemos los topes por puestos. Y aquí tenemos el cálculo por hora, por día, la fecha de aplicación y la forma de pago. Si va a ser con cheque, no nos va a habilitar la información. Vamos a cambiar este. Voy a cerrarlo. Que vamos a modificar el método de pago para que vean los cheques que habilita. Si yo habilito lo que es con transferencia, me va a habilitar el banco operador. Ya me da los bancos que yo tengo aquí. Y me va a habilitar el control bancario, que es la cuenta del banco, que puede ser la cuenta clave o el número de celular. Es importante que para que nuestra nómina sea deducible, tiene que ser todo generado con transferencia, ¿sí? Van a hacer una liga directamente de los ingresos y de esa manera tenemos que comprobar los ingresos que se tienen que hacer. Tenemos lo que es IMSS, que en este caso es, si es cuota fijo variable. Tenemos mixta, fijo, variable. Tenemos la tabla del salario diario y nos lo calcula aquí. ¿Cuáles son los días de descanso de este trabajador? Por ejemplo, si no trabajo los sábados, entonces solamente son esos días. Los datos personales, vamos a verificarlo aquí. ¿Ok? ¿Por qué esto está cambiando? Porque más días que ¿cuántos días le dimos nosotros? Que solamente estamos trabajando 7. Entonces, por eso nos marca el error. Tenemos que modificarlos. Tenemos aquí el domicilio del trabajador, su correo electrónico. A este recibo le van a llegar a este correo le van a llegar los recibos electrónicos, el código postal, el teléfono,
el nivel que tiene académico, también recuerden que los piden, la profesión, su estado civil, el tipo de sangre, los datos del seguro social, pues si es sindicalizado de confianza, registro patronal, tipo de jornada, si es reducida, mixta, el turno, si es matutino, despertino, diurno, en qué seguro social, la unidad del seguro social le corresponde, si le vamos a afectar descuento de pensión alimenticia. El tema de salud que tenemos aquí, básicamente sus contactos de accidente. Y aquí viene importante, fiscales. El régimen, estamos hablando que es sueldos y tenemos que meterlo aquí. Si yo voy a trabajar régimen, deben de ser separados, uno para asimilados y otro para sueldos y salarios. La entidad federativa donde está dándole la prestación del servicio, esto se va a cruzar con su registro patronal. Si ustedes ponen que está trabajando en el Distrito Federal y su registro patronal está en Guerrero, ahí van a tener una discrepancia. Tipo de contrato, si es en tiempo definido, si es por temporada, si es por jubilación o otro contrato. El tipo de jornada, si es diurna. Toda esta información se va al XML. Por eso tienen que verificar este tipo de información hacia dónde va. Si voy a trabajar yo jubilados, tengo que tener la plantilla directamente de jubilados, porque si no, también voy a tener un error ahí para poder gestionar las plantillas. Entonces, vamos a poner aquí la plantilla. Y aquí tenemos las plantillas de los comprobantes. Entonces, si voy a tener un trabajador que va a ser como jubilación, voy a pagar la jubilación, aquí hago la plantilla y aquí en el esquema le digo que son jubilados. Si no hago esto, entonces voy a tener un XML incorrecto, porque tengo un régimen de contratación y tengo una plantilla que estoy mandando distinta. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Ok, tenemos aquí los acumulados del histórico de sueldos y salarios. Entonces aquí van viendo todos los acumulados que se van a hacer, la trayectoria, cómo va cambiando de puesto, cuánto de vacaciones lleva y ha disfrutado, los días que le corresponden y días de disfrute, aquí van a ser. Aquí vamos a ver cómo van a ir aumentando los sueldos. Vean cómo va la gráfica de los sueldos. Aquí viene lo que son los beneficiarios para seguros y algunas situaciones que tengamos que enfrentar en caso que llegue a suceder algo. La póliza de vida, la de gastos mayores. Aquí tenemos el récord de capacitaciones. Aquí podemos tener cursos disponibles que hay y podemos agregar cursos nuevos. Por ejemplo, tenemos un curso de NOI. La descripción. La fecha de inicio y término. ¿Sí? Entonces ya podemos decirle, ok, ¿sabes qué? Este acaba de generarse un curso nuevo. Entonces seleccionamos tenemos el curso. Aquí ya lo tenemos identificado. Lo agregamos. Aquí seleccionamos el curso de NOI y ya tiene como su currículum que tiene un curso nuevo de NOI. Tenemos información adicional. Vean cómo aquí tenemos los campos que vimos. El idioma es francés, jefe directo, el licenciado López. ¿De acuerdo? Asignado como reclutador, o podemos hacer un proceso de inducción y quién es el recomendado para el proceso de inducción. Grabamos el dato y tenemos ya la información. Es así como nosotros damos de alta directamente los trabajadores. Al momento que tenemos ya las plantillas, ya tenemos una nómina. Entonces aquí tenemos ya nuestra nómina. Ahí está nuestro recibo de nómina. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera, pues en menos de 2 horas dimos de alta nuestro sistema y tenemos nuestro sistema ya perfilado para unos cálculos básicos para hacer nómina. ¿Ok? Nos queda un minuto para alguna duda o pregunta. La siguiente sesión vamos a meternos a la parte del cálculo del ISR y lo que es el crédito al salario. Vamos a verlo como un tema en especial.